Década de los 90, todavía es un tema que produce mucha controversia en diferentes áreas, diferentes ramas, pero el día de hoy básicamente nos vamos a enfocar en lo que es la hipertensión pulmonar en el segundo grupo según la clasificación. Para ver. Ok. Haciendo una introducción, vamos a aclarar lo que son las definiciones de hipertensión pulmonar e hipertensión de la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar no es más que la elevación de la presión de la arteria pulmonar por encima o igual a 25 milímetros de mercurio, calculada por cateterismo cardíaco, sabiendo que los valores normales en reposo son 14, más o menos 3, hasta un máximo de 20. Y ya definiendo lo que es hipertensión de la arteria pulmonar, son enfermedad clínica que se caracteriza por la presencia de hipertensión precapilar, independientemente que no esté asociada a cualquier entidad que produzca hipertensión precapilar. Entonces, hablando un poquito de la fisiopatología de por qué ocurre hipertensión pulmonar en los diferentes grupos, tenemos que van a surgir por diferentes mediadores donde se van a activar el trombosano, la serotonina, produciendo lo que son desencadenantes como trombosis y producción de plaquetas. Estos factores van a ser dependientes de lo que son el endotelio, van a ser factores relajantes y factores contráctiles. En los factores dependientes del endotelio relajante tenemos una disminución del óxido nítrico, una disminución de la prostaciclina, aumento de la endotolina, aumento de trombosano, que son los factores contráctiles. Todo este daño va a ocurrir a nivel endotelial. Como va a ocurrir a nivel de la célula endotelial, se va a producir un trastorno en lo que son los canales iónicos en el músculo liso, por ende a nivel cardíaco, por la composición del mismo del músculo liso. Entonces, aquí viene la gran pregunta, la clasificación. La clasificación para hoy de nosotros más importante es la del segundo grupo, que es la que vamos a hablar y vamos a abordar. Entonces, la clasificación de segundo grupo, son aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías izquierda, valvulopatía, disfunción sistólica y diastólica, que conlleva al paciente a falla cardíaca. Entonces, la patogenia de este grupo o segundo grupo o paciente con cardiopatías isquémicas con falla cardíaca va a ocurrir principalmente por cardiopatías isquémicas. Esto va a conllevar un aumento del tamaño y un ensanchamiento de las venas pulmonares. Por ende, vamos a encontrar en estos pacientes dilatación precapilar pulmonar, edema pulmonar, hemorragia alveolar y aumento del tamaño de lo que son los vasos linfáticos y los nódulos. Todo este contexto va a llevar a que se produzca una hipertrofia en la íntima, en la media, por ende un engrosamiento de su pared, produciendo lo que es una obstrucción, y ese es el mecanismo de acción por el cual estos pacientes tienen hipertensión pulmonar. Este es un ejemplo de lo que le acabo de exponer. En condición normal vemos una íntima no adecuada, no hipertrófica, y ya cuando comienzan los cambios endoteliares, vamos a ver engrosamiento de su pared, fibrosis e hiperplasia, y por ende trombosis, engrosamiento e hipertensión pulmonar. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos todos en nuestras diferentes áreas: ¿la anormalidad del endotelio en estos pacientes es causado por la propia enfermedad o es una consecuencia del daño vascular progresivo que estos pacientes lo conllevan a falla cardíaca? Vamos a ver. Vamos a ver que estos cambios vasculares que producen hipertensión pulmonar en los pacientes con falla cardíaca asociada ya sea a cardiopatías isquémicas, que es la causa principal, valvulopatías o insuficiencia tanto diastólica como sistólica, va a producir una mala regulación en el crecimiento celular. Va a producir activación de producción del colágeno y alteración de lo que son los factores de crecimiento. Por ende, va a haber un daño en lo que es en el endotelio y en la íntima endotelial. Se van a producir 3 respuestas que son mediadoras. La primera tenemos que es una vasoconstricción. Cuando estamos en la primera etapa de vasoconstricción, cuando vemos que hay un aumento de trombosano A2, de la endotelina 1 y de la serotonina, con una disminución de la prostaciclina, del óxido nítrico y del péptido intestinal.
En la segunda etapa, que es la proliferativa, vamos a tener trastorno, aumento de los factores de crecimiento endoteliares vasculares, aumento de la endotelina y de la serotonina, por ende vamos a tener una caída del óxido nítrico, del pedido intestinal vasoactivo y de la prostaciclina. Entonces, como etapa y como producto final de todo esto daño a nivel endotelial, va a ocurrir por ende la trombosis, causando aumento de trombosano A2, de la serotonina y una disminución significativa de la prostaciclina, del óxido nítrico, del péptido intestinal vasoactivo. ¿Cuál es la importancia de saber todos estos mecanismos de acción y estos cambios que ocurren a nivel endotelial? Porque en base a eso es que vamos a dar un manejo terapéutico específico en los pacientes con falla cardíaca, vamos a decir falla cardíaca asociada ya sea a cardiopatía isquémica, valvulopatía, disfunción sistólica, inclusive en aquellos pacientes que son congénitos. Entonces, hablando ya de lo que es la hipertensión secundaria, al segundo grupo tenemos que en estos pacientes va a ocurrir una elevación al final de la diástole del ventrículo izquierdo, produciéndose dos vertientes, o disfunción sistólica o disfunción diastólica, por las diferentes entidades, ya sea por un infarto, por sobrecarga de volumen o por una miocardiopatía que en otras conferencias se mencionaron. Todo ese trastorno va a llevar al paciente a una disfunción sistólica, cayendo la contractibilidad y aumentando la poscarga. Ya cuando tenemos una disfunción diastólica, tenemos lo opuesto, disminución de la relajación y una obstrucción de llenado ventrículo. Todo esto como consecuencia en ese paciente, vamos a decir, en una clase funcional más avanzada, que más adelante le voy a exponer, conlleva a hipertensión pulmonar. Esto es un ejemplo de hipertensión pulmonar secundaria por causas del segundo grupo. Y aquí, estos pacientes tienen una prevalencia muy importante, que cuando tienen falla cardíaca crónica va a aumentar su mal pronóstico dependiendo de la clase funcional que se encuentre. Aquellos pacientes que tienen disfunción sistólica grave van a tener un pronóstico de hipertensión pulmonar o van a hacer una elevación en un 60%. Aquellos pacientes que tienen una disfunción diastólica aislada de ventrículo izquierdo van a tener hipertensión pulmonar un 70%, perdón. Y ya todo paciente sintomático con enfermedades valvulares, mitral, severa, con estenosis aórtica, van a desarrollar un 75% enfermedad, hipertensión severa. Entonces, la gran pregunta, diagnóstico, apoyo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, cuando estamos frente a un paciente con la sospecha clínica, ecocardiográfica y radiográfica que cursa con falla cardíaca e hipertensión pulmonar, inmediatamente nos vamos a dirigir a hacerle un eco transtorácico. El eco transtorácico lo que nos va a abordar es frente a qué hipertensión sistémica pulmonar estamos, si es leve, moderada o severa. Usualmente estos pacientes cursan con hipertensión de moderada a severa, cuando son por el segundo grupo o por cardiopatía isquémica. Entonces, cuando tenemos ya un paciente por ecocardiografía y los estudios de apoyo que estamos frente a un paciente hipertenso con falla cardíaca, vamos a hacer lo que es la evaluación y diagnósticos en ello. ¿Cómo? Vamos a determinar lo que es su condición hemodinámica. Todo esto le hago hincapié porque lo que nos va a llevar, ¿cuál va a ser el tratamiento específico en este tipo de paciente? Todo paciente que tiene hipertensión pulmonar tiene una misma línea farmacológica. Por eso el día de hoy es lo que vamos a aclarar en esta conferencia. Luego que vemos el estado hemodinámico, vamos a ver el estado hemodinámico a nivel pulmonar, las repercusiones pulmonares en pacientes con falla cardíaca y la capacidad de ejercicio y otras pruebas que se le da, que son la caminata de 6 minutos y los seguimientos ecocardiográficos. Bien, estos ya son los síntomas que todos sabemos: disnea, dolor precordial, síncope, astenia. Ya también van a dar datos de insuficiencia derecha y fenómeno de Raynaud. Un segundo ruido pulmonar reforzado, galope derecho, presión venosa elevada, soplo y signo de insuficiencia derecha ya en sentido global. Cuando estamos frente a una falla cardíaca, vamos a decir global. Estos son los signos radiográficos. Vemos que vamos a tener redistribución de flujo, abombamiento de la pulmonar. Y a nivel electrocardiográfico,
Le menciono estos estudios porque son los screening que este tipo de pacientes se le deben de realizar cuando tenemos la sospecha que estamos frente a un paciente que hizo una cardiopatía isquémica, una valvulopatía que desarrolló hipertensión pulmonar. Se le debe, según todas las guías, hacerle un desglose y screening diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. Estos son los aportes a nivel ecocardiográfico que debemos encontrar. Vamos a medir parámetros de tamaño y dimensiones de ventrículo, tanto derecho como izquierdo, dimensiones de las aurículas, la presencia o anormalidades valvulares para descartar que son pacientes congénitos, la estimación de la presión sistémica de la arteria pulmonar, la dimensión de la vena cava, si esta colapsa o no colapsa, y la presencia de derrame pericárdico. Luego, en caso que sospechemos que el paciente tenga una anormalidad o que estamos frente a comunicaciones que producen también hipertensión pulmonar, le vamos a hacer lo que es la prueba por ecocardiografía de salino, en salino para ver las burbujas, pero ya estos son algo más aparte. Estos son estudios que debemos realizar los pacientes hipertensos en sentido general. Bien, llegamos a la angiografía pulmonar. ¿Cuándo está indicado en pacientes con hipertensión pulmonar en falla cardíaca angiografía pulmonar? Cuando lo diagnosticamos en estadio 1 y 2, por los riesgos que todos sabemos. La angiografía pulmonar en un estadio 3-4 se corre riesgo por el medio de eyección que el paciente no haga durante el estudio, edema agudo pulmonar por los mecanismos que ya conocemos. Bien, ¿cuál es el estudio mejor para iniciar un tratamiento? Cateterismo cardíaco. Todo paciente, no importa que sea solamente del segundo grupo asociado a cardiopatía con falla cardíaca o en el estado según la NIJA que se encuentre, debe someterse a cateterismo cardíaco con vasoreactividad. Esto lo que nos quiere decir es en qué daño estamos frente al paciente para ver la línea farmacológica que le vamos a iniciar al paciente. Bien. Los factores de mal pronóstico, antes de cuando sometemos a un paciente a cateterismo cardíaco, tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos que nos van a decir que en este paciente lo sometemos a cateterismo cardíaco para ver su vasoreactividad, cuál va a ser su buena evolución o su mala evolución. Bueno, pacientes menores de 14 años, mayores de 65 años, en la clase funcional que la diagnostiquemos, si presenta síncope, hemoptisis o la falla ventricular global. Esos son signos de mal pronóstico en estos pacientes. También los estados hemodinámicos. Si encontramos una saturación durante el cateterismo cardíaco, cuando hacemos la medición, valoramos la saturación y está por debajo de 63%, la mortalidad o una sobrevida es de un 17%. Si está por encima de 63, en un 55%, la sobrevida es aproximadamente de 5 a 10 años. Bien, el índice cardíaco es importante porque si está por debajo de 2.1, la sobrevida en estos pacientes es baja, es aproximadamente, según los estudios y las guías clínicas, de 17 meses. Medimos la presión de ventriculares, principalmente la derecha, porque en realidad el cateterismo, aunque sea por el segundo grupo, que son por cardiopatías izquierdas, el cateterismo se basa para hacer vasoactividad en la parte derecha. Entonces, en este tipo de pacientes, si está por debajo de 10 milímetros de mercurio, la sobrevida es de 4 años aproximadamente. Si está por encima de 20, la sobrevida es de un mes aproximadamente. Ya estos son también los factores de mal pronóstico en base a ecocardiografía, la capacidad de ejercicio, que eso es lo que nos va a decir en realidad en qué clase funcional se encuentra el paciente. Se hace mediante la caminata de 6 minutos. La caminata, si está por encima de 332 metros, es bueno, o sea, el pronóstico es bueno, pero ya cuando comienza a caer lo que es la función según la NIJA. También tenemos las pruebas de consumo de oxígeno. Esta tiene que tener un pico máximo aproximadamente de 10.4 ml kilo minuto. Y también debemos valorar lo que es las funciones respiratorias en el paciente según su clase funcional. Y la prueba de bioquímica. Las pruebas de bioquímica son sumamente importantes en los pacientes con hipertenso, con cardiopatía isquémica y falla cardíaca, porque esto lo que nos va a hablar es del pronóstico a largo plazo y la calidad de vida de este paciente. Usualmente cuando encontramos un paciente con ácido úrico elevado son signos de mal pronóstico. Cuando le realizamos un péptido natriúrico atrial y se encuentra por encima de los valores normales, también son signos de mal pronóstico en estos pacientes. Por ende, su calidad de vida baja. Otros biomarcadores que debemos de hacerle, no son obligatorios, pero debemos de realizarlo para ver el pronóstico a largo plazo, son las troponinas,
las norepinefrinas y la endotelina. Entonces ahora vamos a entrar a lo que en realidad es la importancia de esta conferencia, el tratamiento farmacológico actual. Si podemos ver tenemos lo que son de la vía de la endotelina, vía del óxido nítrico y vía de la prostaciclina. Dentro de las vías de la endotelina tenemos evocenta, ebricenta, sintacentán. Del óxido nítrico, sildenafil y tadalafil, aquí tenemos disponible sildenafil y el evocenta. Dentro de la prostaciclina, el epoprostenol y el liloprost, treprostinil. Entonces, vamos a entrar a lo que son los fármacos específicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca asociada a cardiopatía. Como ustedes pueden ver, según los estudios de las guías clínicas que se reunieron, un grupo, vamos a decir, multicéntrico, inició desde la década de los 90, hicieron una revisión en el 2003 en Venecia y una revisión en el 2010. Ellos concluyeron que los derivados de la prostaciclina, los derivados de la fosfodiesterasa, no son medicamentos que todavía se deben utilizar en pacientes con hipertensión pulmonar en falla cardíaca, porque esto empeora su pronóstico y acelera lo que es la disfunción funcional de estos pacientes, como podemos ver, no están recomendados en este tipo de grupo. Ya, ellos lo que nos dicen es que está en estudio o en fase experimental el uso de Vocenta, que en el país actualmente lo tenemos, y el uso de sildenafil en estos pacientes que son con cardiopatía isquémica, valvulopatía, que desarrollan falla cardíaca asociada a hipertensión pulmonar, pero todavía está en una fase experimental, no hay estudios que aporte todavía el uso o indiquen el uso de estos medicamentos en este tipo de pacientes. Y los no recomendados tenemos el Evocenta. O sea, todos los estudios que realizaron los pacientes de segundo grupo, utilizando, vamos a decir, fueron estudios multicéntricos con cortes y fueron comparados, que se hicieron en Estados Unidos, en la Sociedad Europea, donde ellos concluyeron que no está todavía indicado en el segundo grupo el uso de estos vasodilatadores pulmonares. Bien, cuando ellos sometieron a los pacientes a cateterismo cardíaco, los sometieron a vasoreactividad. Aquellos que fueron respondedores le hicieron la vasoreactividad con óxido nítrico, lo combinaron con adenosina y en otro paciente hicieron combinaciones con oxígeno. Aquellos que tuvieron una respuesta por debajo de la disminución de la presión pulmonar, por debajo de un 40%, ellos dijeron sí, ellos sí clasifican a calcio antagonista y de primera elección ese es el fármaco que ellos administraron en los pacientes con hipertensión pulmonar asociada al segundo grupo. Bien, aquellos que no fueron respondedores se salieron del contexto de lo que son la monoterapia o la terapia combinada, porque, como pueden ver en este cuadro, fueron peor y su clase funcional cayó y su sobrevida fue mucho más corta. En lo que ellos sí estuvieron de acuerdo es que los pacientes de segundo grupo con hipertensión pulmonar se le debe dar un manejo si tiene una fracción de perfusión por debajo de un 20% de digoxina, oxígeno suplementario y en caso de que tengan arritmia o otros factores agregados anticoagulantes. Entonces, ¿cuál es el seguimiento de estos pacientes? Se le hizo el cateterismo derecho, se le inició, si fueron respondedores, calcio antagonista. Si no fueron respondedores, se le va a dar manejo para su patología de base que lo llevó a falla cardíaca, teniendo en cuenta que los vasodilatadores ya mencionados pueden repercutir a empeorar el cuadro clínico, hemodinámico y la sobrevida de estos pacientes. Entonces, usualmente la pregunta que nos hacemos, bueno, si estamos hablando de terapia combinada, ¿por qué no utilizamos un inhibidor del óxido nítrico o de la vía del óxido nítrico del tipo sildenafil con la terapia suplementaria de base? No, porque estamos en fase experimental. Todavía no hay un aporte o vamos a decir estudios que nos diga que sí, que están permitidos en estos pacientes utilizar la vía del óxido nítrico. Que se ha utilizado, sí. Pero si le dan seguimiento a 3 meses, a 6 meses, estos pacientes ven que su clase funcional y la sobrevida a 5 años mucho menos y que su clase funcional se va deteriorando. Bien, el seguimiento, ya que tenemos pacientes sometidos a su tratamiento, tiene que ser de primera intención a 3 meses con ecocardiografía controles, la prueba que le dije que no hablan de buen o mal pronóstico, como son el ácido úrico, el péptido natriurético atrás, radiografía de tórax, y posteriormente se le va a hacer controles de 6 a 12 meses
¿Cuál es la importancia de darle seguimiento a estos pacientes con una terapia ya empleada? Bien, el deterioro funcional. Todo el seguimiento tiene que ser acompañado con una caminata de 6 minutos, que eso nos va a decir si el paciente ha tenido buen apego al tratamiento o si se nos ha ido deteriorando o cuáles otras medidas tomar con este tipo de pacientes. Entonces, el futuro del tratamiento es lo más inquietante y lo que más se ha discutido en toda esta década de los pacientes hipertensos pulmonares asociada a cualquier grupo, pero específicamente al segundo grupo que no habla de las cardiopatías. Bien, el futuro es buscar medicamentos más avanzados, que estos pacientes tengan más opciones terapéuticas que no la tienen actualmente, la calidad que le podemos ofrecer de vida al paciente, la supervida en pacientes con estudios de seguimiento todavía están en fase de estudios experimentales estos pacientes para ver cuáles otras terapias combinadas se le pueden realizar que no se ha llegado a un acuerdo. El seguimiento que se le debe dar a estos pacientes encaminándonos a una mejor sobrevida. Y se van a buscar nuevos objetivos para evaluar lo que son las intervenciones específicas, que son para, intervenciones específicas, especiales en el número de pacientes estudiados, para hacer un diagnóstico temprano en la primera, vamos a decir, fase, como son la clase funcional 1 o 2. Ya cuando el paciente no llega a una etapa avanzada, clase funcional 3, 4, con hipertensión pulmonar severa, las opciones terapéuticas se acortan en estos pacientes. Veremos que los resultados son múltiples, se está enfocando más en lo que son avances farmacológicos, con el concepto que tiene su base principal, que es mejorar la sobrevida, la función en este tipo de pacientes, y están buscando otros objetivos como intervencionismo que le puedan mejorar, ya sea trasplante en un estadio inicial y en un diagnóstico temprano, como son el uso de prostanoides y sildenafil, que todavía está en la etapa de investigación y experimental.